El padre millonario, completamente destrozado, apenas podía mirar el ataúd de su hija. Su vida había perdido todo sentido. Fue en medio de ese vacío que apareció un niño. Se acercó lentamente, miró el cuerpo de la niña y dijo: «Ella sigue viva». El padre, consumido por una mezcla de ira y desesperación, se dio la vuelta y gritó: «Tráela de vuelta, y mi fortuna será tuya». Lo que ocurrió en los segundos siguientes hizo que todos se olvidaran de que aquello era un velorio. Allí, acostada dentro del pequeño ataúd blanco, con las manos sobre el pecho y un vestido azul claro que contrastaba con la palidez de su piel, estaba Aurora Hernández, apenas 6 años, frágil como porcelana, hermosa como un ángel dormido. Parecía que solo había tomado una siesta, como tantas veces en el regazo de su padre después de jugar en el jardín, pero no. El silencio de la capilla, el llanto contenido de los presentes y el aroma dulce de las flores delataban la tragedia. Aurora se había ido, y con ella parecía haberse llevado toda la vida de Carlos Hernández, su padre. El hombre, de traje, pero destruido por dentro, permanecía de pie con la mirada fija en su hija. Su mano temblorosa sostenía el borde del pequeño ataúd, como si intentara transferirle algún tipo de calor que pudiera traerla de vuelta. Era un millonario, conocido por su frialdad en los negocios, pero allí ya no quedaba nada de eso. Solo un padre roto. Había perdido a Alejandra, su esposa, 2 años atrás, víctima de un infarto fulminante. Ahora enterraba a su pequeña. Su mundo, que ya estaba en ruinas, colapsaba de una vez. «Dios mío, llévame a mí en su lugar», susurró, sin fuerzas, con los ojos llenos de lágrimas, mirando el rostro sereno de su hija. Adriana Hernández, la hija mayor de 19 años, de apariencia refinada y cabello perfectamente arreglado, estaba sentada cerca del ataúd, abrazada a su novio, Facundo, como buscando anclarse para no hundirse. Lloraba casi en silencio, pero su rostro lo decía todo: devastación, incredulidad, impotencia. Facundo, a su lado, también parecía profundamente afectado. Se pasaba la mano por la frente, sorbía discretamente y mantenía la mirada baja, como tratando de no derrumbarse. Carlos los miró por un momento, buscando tal vez algún punto de apoyo, pero todo dolía demasiado. Nada tenía sentido ya. Fue en ese ambiente cargado de dolor que apareció Gabriel, un niño negro, con una camiseta gastada y ojos grandes que parecían ver más de lo que miraban. Era hijo del sepulturero y ya había estado en decenas de ceremonias como esa, pero no era como los otros niños que evitan el duelo. Gabriel se acercaba, observaba, y de forma inexplicable cargaba una sensibilidad y empatía casi sobrenaturales. Tenía la costumbre de dar el pésame no solo a los vivos, sino también a quienes ya se habían ido. Era su ritual, silencioso y sincero. Caminó con respeto hacia Carlos. Lo miró con ojos llorosos y dijo con voz baja y delicada: «Mis condolencias, señor. Se nota que era muy amada». Carlos asintió sin poder responder. ¿Puedo acercarme? Solo un momento». «Quiero orar por ella», pidió Gabriel señalando discretamente el ataúd. Hubo un breve silencio. Carlos observó al niño por un momento. Algo en su mirada era diferente. Sin fuerzas para preguntar más, simplemente asintió con la cabeza, secando una lágrima que corría por su rostro. Gabriel se acercó despacio. Se detuvo frente al ataúd. Sus ojos recorrieron el rostro de Aurora con respeto, como quien reconoce algo sagrado. Pero de repente, su expresión cambió. Su mirada se estrechó. Se inclinó levemente, y entonces, casi imperceptiblemente, sus dedos tocaron la mano de la niña. Abrió mucho los ojos. «Esto no», murmuró. Tocó de nuevo con más firmeza. La piel estaba tibia, no fría, tibia. Y había más. Los labios de Aurora no estaban amoratados como suelen ponerse. Estaban ligeramente rosados,
como si aún respiraran. El corazón del niño se aceleró. Miró discretamente a su alrededor. Nadie parecía notar lo que él estaba viendo. Llevó la mano al cuello de la niña, como había visto hacer a su padre con otros cuerpos. Buscaba una señal, un pulso, un indicio. Era casi invisible, pero estaba allí. Un latido lento, débil, pero vivo. Se echó hacia atrás de un salto, asustado. Ella no está muerta, pensó. Ella no está muerta. Su pecho parecía a punto de explotar. Su cabeza gritaba, pero no podía decir nada en ese momento, sin pruebas. Respiró hondo, tratando de controlar el pánico y la urgencia. Tenía que actuar. Rápido. Pero, ¿cómo? Gabriel retrocedió unos pasos con el pecho agitado. El calor que había sentido en la piel de Aurora aún quemaba en sus dedos, como una respuesta silenciosa de que la niña, en realidad, no se había ido. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo convencer a una sala entera, consumida por el dolor, de que había vida donde todos solo veían luto? Sus ojos recorrieron el lugar y se posaron nuevamente en Carlos, que ahora estaba de espaldas, frente a su hija, acariciando con delicadeza los hilos dorados de su cabello. El niño sintió un nudo en la garganta. No podía dudar. Respiró hondo. Reunió todo el valor que tenía y un poco más, y caminó con firmeza hacia el hombre. Le tocó el brazo, esta vez con más urgencia. Carlos se volteó levemente irritado, con los ojos rojos y la voz seca. ¿Qué pasa ahora, niño? Gabriel tragó saliva, pero no retrocedió. Señor, perdóneme, pero su hija, ella no está muerta. Carlos parpadeó, confundido. Las palabras parecían no tener sentido. ¿Qué? Preguntó, ahora con voz temblorosa. Gabriel, firme, insistió. Le sentí el pulso. Débil, pero está ahí. Y la piel aún está caliente. Eso no es normal. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Carlos miró al niño como si esperara que se echara atrás, que dijera que solo era imaginación de un niño. Pero los ojos de Gabriel estaban cargados de certeza, y en esa mirada, el hombre encontró una chispa que no veía desde que enterró a Alejandra. Esperanza. Torcida, imposible, casi cruel, pero esperanza. ¿Sabes lo que estás diciendo?, murmuró sin aliento. Gabriel asintió, respirando rápido. Sí, señor, lo sé, lo juro que lo sé. El corazón de Carlos se encogió. Si era mentira, caería aún más profundo en el abismo, pero si era verdad. Carlos se volvió de nuevo hacia el ataúd. Sus ojos recorrieron el rostro de su hija, luego volvieron al niño. «Tráela de vuelta», dijo con la voz cargada y el cuerpo al borde del colapso. «Y todo lo que tengo será tuyo, toda mi fortuna, si es necesario. Pero tráeme a mi hija de vuelta». Aquello no era una promesa. Era un grito contenido de desesperación, un pacto hecho desde el fondo del abismo. Gabriel asintió, tragando en seco, y se acercó al ataúd con las manos temblorosas. El murmullo de los presentes se intensificó. Nadie entendía qué hacía ese niño allí, tan cerca del cuerpo, pero a él no le importaba. Estaba en otra frecuencia, en el límite entre la vida y el adiós. Apoyó las rodillas al lado del ataúd y comenzó a hacer lo que vagamente recordaba haber visto hacer a su padre, sepulturero y exparamédico, una vez. Puso ambas manos sobre el pecho de la niña e inició un masaje cardíaco rítmico. «Vamos, Aurora, regresa, por favor, regresa», susurraba con los ojos llenos de lágrimas. Carlos observaba en silencio, con las manos sobre la boca. Los susurros se transformaban en comentarios bajos, algunos indignados, otros desconfiados. «¿Qué está haciendo ese niño? Va a dañar el cuerpo. Eso es una falta de respeto». Pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Había algo allí, una fuerza que nadie comprendía. Gabriel continuaba. Con cada presión sobre el pecho de la niña, su esperanza luchaba contra el miedo. Intentó respiración boca a boca. 1, 2, 3 veces.
Nada. La niña seguía inmóvil, el cuerpo cada vez más húmedo por el sudor de su esfuerzo. «Por favor, Aurora, escucha mi voz. Solo una señal más. Lo que sea», decía, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Carlos ya no podía seguir mirando. Se dio la vuelta, con los hombros temblando. Adriana lloraba en voz alta y hasta Facundo parecía vacilar. Pero Gabriel no se detenía. Si quedaba un hilo de vida, no lo dejaría escapar. Entonces, de repente, como si escuchara una voz dentro de sí, Gabriel se levantó de un salto. Salió corriendo de la capilla, ignorando las miradas y los llamados. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Atravesó el jardín del cementerio, fue hasta una antigua fuente de piedra en medio de la plaza, tomó un balde y lo sumergió con fuerza. El agua estaba helada, casi cortante. Con el balde chorreando por los bordes, corrió de regreso, con pasos torpes y el corazón acelerado. Al entrar en la capilla, todos se voltearon, impactados. No dudó ni un segundo. Se subió al ataúd y, sin pensarlo 2 veces, vertió toda el agua fría sobre el cuerpo de la niña. El sonido del agua golpeando su pecho retumbó en el silencio absoluto. El agua corrió por el rostro de Aurora en oleadas heladas. Los hilos dorados de su cabello, antes perfectamente alineados, ahora se pegaban a su frente como algas en el fondo del mar. El vestido azul, antes limpio y delicado, se empapó y se adhirió al pequeño cuerpo inmóvil. Por un segundo, nadie se movió. Era como si el tiempo contuviera la respiración junto con todos los presentes. El sonido del goteo en el suelo, resonando por la capilla, era el único movimiento audible. Gabriel permanecía quieto, el balde aún en las manos, el corazón latiendo como tambor de guerra dentro del pecho. Sabía que aquello podía parecer una locura. Pero también sabía que había hecho lo que debía hacer. Carlos estaba arrodillado cerca del altar, los ojos clavados en su hija. Su cuerpo temblaba, los labios murmuraban oraciones inconexas. Por favor», susurraba, como si suplicara al tiempo mismo que retrocediera. Adriana se había puesto de pie, asustada, con las manos en los labios, el rostro cubierto de lágrimas. Facundo, a su lado, solo miraba fijamente el ataúd, con el ceño fruncido, sin mover un músculo. Los demás presentes cuchicheaban confundidos, en shock, algunos escandalizados, otros simplemente paralizados por la rareza de la escena. Y entonces, un sonido, débil, áspero, casi imperceptible. Pero Gabriel lo escuchó, todos lo escucharon, un suspiro, proveniente del centro del ataúd. Carlos abrió los ojos de par en par y se lanzó hacia el frente. Aurora tosió otra vez, y con un movimiento débil llevó una de sus manos mojadas a la garganta. Sus ojos aún estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba lentamente. Un grito ahogado resonó desde la parte trasera de la capilla. Algunas personas comenzaron a llorar en voz alta, otras cayeron sentadas sin poder creer lo que estaban presenciando. Un hombre mayor incluso gritó: «¡Es un milagro!», mientras se arrodillaba y hacía la señal de la cruz. Aurora abrió los ojos, lentamente, confusos, vidriosos, como quien regresa de un lugar donde el tiempo no existe. Sus labios se movieron con esfuerzo, como si quisieran recordar cómo se hablaba. «Papá», susurró casi sin sonido. Carlos rompió en llanto, abrazando el pequeño cuerpo de su hija con una mezcla de desesperación y alivio que hacía temblar el pecho. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, papá está aquí», repetía, como si temiera que ella desapareciera de nuevo si dejaba de hablar. Los dos se abrazaron allí, en medio del altar de la muerte, ahora convertido en escenario de resurrección. Adriana dio 2 pasos hacia atrás, completamente pálida. Sus ojos se abrieron con pánico. Miró a Facundo, que seguía inmóvil. Nadie notaba nada más allá del milagro que acababa de ocurrir. Gabriel, que aún observaba todo desde donde estaba, veía con claridad cada reacción. Su cuerpo temblaba, pero su corazón estaba en paz. Él lo sabía, siempre lo supo.
Aurora no pertenecía a ese ataúd y ahora regresaba al mundo de los vivos frente a todos los que la habían sepultado con flores y despedidas. El caos se esparcía de forma confusa. Algunos se arrodillaban en oración, otros llamaban a ambulancias, tratando de entender si aquello era un milagro o un error grotesco. Carlos, sin embargo, no pensaba en nada más que en su hija en sus brazos. La niña temblaba, mojada, con la mirada perdida, pero viva. Respiraba, sentía, lloraba. Tenía frío, papá, mucho frío. Y después quedé atrapada en un lugar oscuro. Susurró, con voz débil. Carlos la apretó con aún más fuerza contra su pecho. «Nunca más, mi amor. Nunca más vas a estar sola», dijo él entre lágrimas, sintiendo el olor de su cabello mojado como si fuera la primera vez. Y entonces, en medio del tumulto, Carlos se levantó, aún sosteniéndola, y caminó hacia Gabriel. Se detuvo frente al niño con los ojos llenos de lágrimas y se arrodilló allí mismo frente a él. «Tú salvaste a mi hija, tú salvaste mi vida», dijo, con la voz quebrada. Puso la mano sobre el hombro del chico como si quisiera grabar ese momento en el alma. «No sé quién eres, niño, pero eres un ángel disfrazado, gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón», agregó abrazando a Gabriel con fuerza, de manera inesperada y verdadera. Y en ese instante, aunque sin comprenderlo del todo, el niño lloró. Lloró en silencio, con el corazón rebosando. Gabriel, jadeando, dejó el balde a un lado y cayó sentado en el suelo, tratando de entender todo lo que acababa de pasar. Sus ojos se dirigieron a Aurora, que ahora estaba rodeada por manos cuidadosas. Los médicos que habían sido llamados corrían, ya se acercaban para prestar los primeros auxilios. Pero él lo sabía. Algo mucho más allá de la ciencia había ocurrido allí. Carlos seguía observándolo entre sollozos y por primera vez lo reconoció con gratitud pura en la mirada. No como a un niño pobre, sino como al responsable de reescribir el destino. El pasillo del hospital parecía interminable. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, creando un ambiente frío, casi estéril, que contrastaba con el calor del milagro que había ocurrido unas horas antes. Carlos caminaba al lado de la camilla, sujetando la mano de Aurora como si aún temiera que desapareciera otra vez. La niña ahora vestía una bata hospitalaria pequeña, con el cabello húmedo y el rostro pálido, pero sus ojos estaban abiertos, vivos, curiosos. Gabriel iba unos pasos detrás, mirando a su alrededor, con esa misma postura silenciosa de quien lo observa todo desde adentro. En ese hospital, la vida había retomado su lugar, pero la paz aún estaba lejos de restaurarse. Carlos no soltaba la mano de su hija ni por un segundo. Sentado junto a la cama, acariciaba sus deditos con reverencia. «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó intentando sonreír, pero sin lograrlo. «Cansada y con hambre», respondió Aurora con un hilo de voz. Él rió brevemente, secándose una lágrima. «Vamos a resolver eso rapidito. Lo importante es que estás aquí, viva». Al escuchar eso, ella giró lentamente el rostro hacia él. «Papá, el lugar oscuro, yo oía tu voz ahí, tú me llamabas». Carlos tragó saliva, un escalofrío le recorrió la espalda. «Nunca dejé de llamarte, hija, ni un solo segundo». Una enfermera entró al cuarto con una tableta en la mano. «Señor Carlos, los médicos quieren hablar con usted. Es importante». El hombre asintió, levantándose con cuidado. Gabriel se quedó allí al lado de la niña, que ahora dormía profundamente. En el consultorio, el médico responsable de la internación, un hombre canoso con semblante preocupado, se sentó con postura rígida y los ojos cargados, como quien carga algo muy serio. «Señor Carlos, analizamos los estudios. Necesitamos que mantenga la calma. Lo que le ocurrió a su hija no fue un error, no fue un desmayo, ni siquiera fue un coma común». Carlos frunció el ceño. «¿De qué está hablando?». El médico giró el monitor en su dirección y señaló una serie de gráficos y resultados.
Su hija estaba bajo el efecto de una sustancia extremadamente rara que actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Simula un paro cardíaco y respiratorio completo. Los signos vitales se vuelven tan bajos que incluso los equipos hospitalarios comunes no los detectan. Carlos sintió que el estómago se le revolvía. ¿Me está diciendo que alguien le dio eso a ella? La voz le salió baja, casi sin fuerza. El médico asintió lentamente. Sí, y más. Esa sustancia no está disponible en el mercado común. Solo un laboratorio en el estado tiene autorización para producirla, y cada venta está rigurosamente registrada. Un silencio espeso llenó la sala. Carlos se quedó quieto, absorbiendo cada palabra. Las imágenes de su hija en el ataúd, del balde de agua, del cuerpo reviviendo en sus brazos, todo volvía como un torbellino, pero ahora con una nueva capa. Una verdad más densa, más cruel. ¿Eso es veneno?, preguntó con los ojos fijos en la pantalla. Técnicamente no, pero puede convertirse en uno, dependiendo de la dosis, y en este caso fue usado con un objetivo muy específico: simular la muerte, por lo menos durante 4 días, y su hija ya estaba en el segundo. Si no hubiera sido por el niño, el médico no pudo siquiera terminar. Carlos se levantó despacio, como si el peso de su propio cuerpo fuera ahora demasiado para cargar. Se pasó la mano por el rostro, intentando apartar la desesperación que volvía a arder como fuego en pasto seco. Necesito una copia de todo esto. Resultados, nombres, lo que sea. El médico dudó por un momento, pero luego asintió. Entiendo, todo está listo, se lo entregaremos en mano. Carlos tomó el sobre con las copias de manera instintiva. Ni siquiera agradeció. Solo salió de la sala, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Su corazón, antes aplastado por el dolor, ahora latía con otra fuerza. Rabia. Ya no era duelo, sino la necesidad de descubrir quién intentó arrancarle a su hija. Fuera del consultorio, Gabriel lo esperaba, sentado en uno de los sillones del pasillo. Al verlo, se puso de pie de inmediato. Carlos lo miró en silencio. Luego se agachó frente a él, como había hecho horas antes, pero ahora con otra mirada. Gabriel, tú la salvaste, pero ahora necesito saber quién intentó matar a mi hija. Y lo voy a descubrir. El niño solo asintió sin comprender todos los detalles, pero sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Había algo extraño en ese día desde el principio, y ahora todo indicaba que el milagro había sido solo la primera pieza de un juego muy oscuro. Carlos salió del hospital como quien lleva una bomba de tiempo en el pecho. El sobre con los datos del laboratorio temblaba en su mano, empapado por el sudor que le escurría de los dedos. El cielo estaba nublado, el aire denso. Se avecinaba una tormenta, por fuera y por dentro. En el asiento trasero del auto, Aurora dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Gabriel, que la observaba con la misma serenidad de siempre, como si protegerla fuera su único propósito. Pero Carlos no podía relajarse. Lo único que resonaba en su mente era: alguien intentó matar a mi hija. De regreso a la mansión Hernández, dejó a Aurora descansando en su habitación y le pidió a la niñera que no la dejara sola ni un segundo. La niña, aunque débil, parecía en paz. Gabriel se quedó con ella. Carlos, por su parte, se encerró en su despacho. El enorme escritorio de madera oscura estaba cubierto de documentos, recortes de periódicos y archivos de la empresa. Pero ahora, él solo tenía ojos para una cosa: descubrir quién compró esa toxina. Encendió su laptop con manos temblorosas. Escribió el nombre del laboratorio, accedió al sistema con una contraseña corporativa de alto nivel y buscó el informe de distribución de la sustancia. Su corazón latía en el cuello. Cuando el documento se abrió, la lista de compradores era corta. Solo 3 nombres. El primero, un hospital universitario. El segundo, una empresa de investigación autorizada. El tercero, Adriana Hernández. Por un instante, el mundo se detuvo.
Carlos se quedó paralizado frente a la pantalla. Sus ojos se clavaron en el nombre como si el monitor le hubiera escupido una puñalada. No, no, no puede ser, murmuró, tratando de entender lo que leía. Se levantó de la silla tambaleándose, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared como si algo lo empujara contra ella. Sus piernas casi cedieron. Respiró hondo, pero el aire no entraba. Caminó en círculos por el despacho, desesperado, murmurando frases sin sentido. Mi hija, Adriana, ¿por qué? Sus pensamientos se enredaban. Intentaba recordar algo, cualquier indicio, cualquier comportamiento extraño, pero todo en ella siempre había parecido tan normal, cariñosa, protectora, presente. ¿Era posible que todo aquello fuera un error? ¿Habría cometido el laboratorio una equivocación? Carlos volvió a la computadora y revisó las fechas, los recibos, las firmas. Todo coincidía. Y había más. Los datos mostraban que la sustancia fue retirada por una persona con identidad confirmada. Y más aún, con autorización digital vinculada al correo de Adriana. Con el corazón destrozado, Carlos subió las escaleras con pasos lentos. Esperó hasta escuchar el coche de Adriana llegar. Ella había salido a comprar víveres, alegando que quería cuidar de su hermana con más atención que nunca. Al verla entrar por la puerta, su corazón se encogió. Su rostro estaba sereno, su expresión aliviada, como quien vuelve a la rutina después de una crisis. ¿Papá? ¿Todo bien?, preguntó, sonriendo al verlo en lo alto de la escalera. Sí, solo necesito hablar contigo más tarde, ¿de acuerdo?, respondió él, con un tono demasiado tranquilo para ser sincero. Adriana asintió, sin notar nada raro. Cuando ella subió a bañarse, Carlos entró sigilosamente en su habitación. El ambiente era limpio, bien decorado, con ropa ordenada y libros de psicología apilados en la repisa. Pero había algo más. Una corazonada. Fue hasta el armario, abrió las puertas y empezó a revolver cajas. Documentos antiguos, recuerdos de infancia, y entonces, en el fondo, una pequeña caja de madera cerrada con una lengüeta simple. Forzó la tapa. Dentro, encontró frascos con etiquetas arrancadas, un rociador, anotaciones en hojas dobladas y un recibo del mismo laboratorio. Carlos se desplomó allí mismo, sentado en el suelo. Las manos le temblaban tanto que los papeles se le caían de los dedos. Las dosis estaban escritas con precisión, pero nada lo preparó para lo que encontró después. En el closet de Alejandra, su esposa fallecida, donde nadie había tocado desde su muerte, una caja antigua guardaba cartas personales. Y allí, entre recuerdos de un amor que ya no existía, había una carta escrita poco antes de morir. La caligrafía era firme, sincera. Carlos, si algo me pasa, pon atención al comportamiento de Adriana. Está rara, a veces demasiado fría. Tengo miedo de cuánto depende emocionalmente de Facundo y de lo que haría por él. Carlos leyó y releyó ese fragmento hasta que su vista se nubló. Se sentía traicionado por todo lo que era su propia sangre. Aquello lo destruía por dentro. Carlos permaneció arrodillado en el closet de Alejandra por un largo rato. La carta de su esposa temblaba en sus manos sudorosas, las palabras grabadas como tatuajes en su mente. Está rara, demasiado fría. Me da miedo cuánto depende de Facundo. Esa frase lo carcomía por dentro. Reunió los papeles, los frascos, los recibos. Guardó todo en una carpeta con la frialdad de un hombre que ya había enterrado su corazón. Al levantarse, ya no era el mismo. Sus ojos estaban secos, pero no había paz en ellos, solo furia contenida, un temblor que crecía en silencio. Bajó las escaleras lentamente, respirando hondo, intentando ordenar el torbellino que se acumulaba en su pecho. Adriana había salido del baño y estaba en la cocina, cortando fruta para Aurora. Cuando vio a su padre acercarse, sonrió, intentando mantener la apariencia. «Papá,
Preparé una malteada para Aurora. Creo que le va a ayudar a recuperar fuerzas, dijo con ternura. Carlos se detuvo frente a la encimera. Observó a su hija con ojos hundidos. Su tono fue casi un susurro. «Siéntate conmigo un momento. Tenemos que hablar». Ella dudó, pero asintió. Se sentó, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «¿Qué pasa?» Carlos lanzó la carpeta sobre la mesa. La abrió despacio, dejando que los papeles se revelaran como puñales. Los recibos, las anotaciones, los frascos y, por último, la carta. Adriana palideció. Su respiración se detuvo. Sus ojos, por un instante, intentaron negar lo obvio. Pero no había salida. Carlos no necesitó decir nada. Ella lo miró todo y comenzaron a caerle lágrimas, lentas, pesadas, pero no de arrepentimiento inmediato. Era como si una fortaleza se desmoronara dentro de ella. «¿Cómo lo...?» balbuceó. «Lo leí todo. Lo vi todo. Ahora quiero escucharlo de tu boca. ¿Qué hiciste con tu hermana?» Adriana se quebró. Se tapó el rostro con las manos y comenzó a llorar con fuerza. Los hombros le temblaban. Carlos, por un instante, sintió el impulso de abrazarla. Como padre, como hombre herido que intenta proteger lo poco que queda. Pero se contuvo. Ella levantó el rostro, los ojos enrojecidos. «Yo no quería matar a Aurora, solo quería...» La voz se le quebró. «¿Querías qué, Adriana?», gritó él con el dolor atorado en la garganta. Ella se encogió. Facundo dijo que ella era una carga, que todo era más difícil con ella enferma, que nunca íbamos a vivir en paz si seguía aquí. Y yo... Fui una tonta, papá. Le creí. Él me manipuló. Me hacía pensar que la vida sería perfecta sin ustedes. Carlos abrió los ojos como platos. «¿Ustedes?», repitió en un susurro. «¿Hay más?». El silencio de ella fue la respuesta. Como un rayo, todo se acomodó en su mente. Alejandra. La muerte repentina. El colapso inesperado. La falta de explicaciones claras. El cuerpo cremado a toda prisa por deseo de la misma Adriana. Se acercó a su hija como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. ¿Tú envenenaste también a tu madre?» La joven se derrumbó por completo. Ella me amaba, confiaba en mí. Y yo la envenené, sollozó. Él decía que con mamá fuera del camino, la herencia se dividiría solo entre nosotros, que yo tendría libertad, acceso al dinero, y que tú no te dabas cuenta de nada. Me hizo creer que era lo mejor para todos. Me prometió el mundo, papá. Solo quería ser suficiente para él. Fui idiota. Fui débil. Esas palabras desgarraron el aire de la sala. Carlos se dejó caer en una silla, sin aliento, sin suelo, con las manos en el rostro. Una hija, su hija, envenenando a su propia madre, intentando matar a su hermana. Y todo por un hombre que en ese instante... El sonido de la cerradura de la puerta principal estalló como un trueno. Carlos y Adriana se voltearon al mismo tiempo. Facundo entró apresurado, la camisa arrugada, el rostro en pánico y... un arma en la mano. Carlos se puso de pie de un salto. «¡No!», gritó. Facundo apuntó el arma directamente hacia él. «No van a destruirlo todo. Ya casi éramos libres», gruñó con los ojos inyectados. Adriana gritó, levantándose de la silla con las manos en alto. «Facundo, no. Por favor». Aurora, desde el piso de arriba, comenzó a llorar, asustada por los gritos. Gabriel, que estaba en el pasillo, se escondió detrás de la pared, observando todo con los ojos abiertos y el corazón a mil. Carlos se colocó entre la escalera y Facundo, protegiendo con su cuerpo el camino hacia Aurora. «Dispárame si quieres, pero no vas a tocar a mis hijas», gritó con una furia que lo hacía temblar entero. La mano de Facundo temblaba, sudaba, respiraba con dificultad. «Le di todo a ella, todo», bramó señalando a Adriana.
y no supo protegernos. Ahora todo se acabó. La tensión en el aire era cortante. Gabriel desde el pasillo miraba el arma, los ojos del hombre, la desesperación de Carlos, la niña llorando arriba, la verdad allí, desnuda, y entonces, sin pensarlo, se movió. La sala parecía congelada. Facundo con el dedo en el gatillo, el sudor escurriéndole por las sienes, los ojos abiertos de par en par y paranoicos, como un animal acorralado a punto de atacar. Carlos, parado frente a la escalera, era un escudo humano con el pecho agitado y los brazos abiertos, como si eso pudiera detener una bala. Adriana lloraba, temblando de pies a cabeza, sin saber si correr, gritar o desmayarse. Arriba, la voz de Aurora llamando a su papá cortaba el aire como una navaja. «Papá, ¿estás bien?» El sonido de la niña aumentaba la desesperación en el pecho de Carlos, pero el tiempo parecía detenido, o tal vez solo esperando. Facundo temblaba. Sus manos ya no podían sostener el arma con firmeza. «Yo te amé», gritó a Adriana, sin apartar la mirada de Carlos. «Te amé como nadie jamás te ha amado, y tú lo arruinaste todo». Su voz oscilaba entre llanto y furia, entre hombre y monstruo. Carlos intentó mantener la calma, aunque el corazón le retumbaba como tambor en los oídos. «Baja el arma, Facundo. Ya no tienes control de nada. Se acabó». Pero Facundo soltó una carcajada amarga, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Se acabó?» No, nada se acaba hasta que yo lo diga». El arma se alzó 1 centímetro, y fue suficiente para que todos contuvieran la respiración. Fue en ese instante exacto que Gabriel se movió. Silencioso como una sombra viva, el niño apareció desde un costado del pasillo, viniendo desde detrás de la estructura de mármol que dividía los ambientes. Nadie lo vio acercarse, nadie excepto Aurora allá arriba, que gritó: «¡Gabriel, no!». Pero ya era demasiado tarde. En un movimiento rápido, puro instinto, se lanzó hacia el hombre armado. No gritó, no dudó, solo saltó. El impacto fue directo al torso de Facundo, que tambaleó hacia atrás. El arma se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo metálico. Todo sucedió en segundos, pero para quien lo vio fue una eternidad. Facundo intentó recuperarse, pero ya era tarde. Carlos corrió hacia el arma, pateándola lejos. Al mismo tiempo, 2 guardias de la mansión, alertados por una empleada que había escuchado los gritos, irrumpieron en la sala con armas en mano. Uno de ellos sujetó a Facundo por el cuello y lo inmovilizó con un movimiento firme, mientras el otro arrastraba a Adriana, que estaba en estado de shock, llorando y gritando cosas sin sentido. Gabriel seguía en el suelo, jadeando, con las manos raspadas y los ojos abiertos por el susto. Carlos corrió hacia él. «¿Estás bien? Dios mío, ¿estás bien?». Gabriel asintió sin poder responder. Estaba mareado pero ileso. Aurora bajó corriendo las escaleras, a pesar de su cuerpo frágil, y se lanzó sobre Gabriel con un abrazo desesperado. «Me salvaste otra vez, gritaba entre lágrimas. Carlos se arrodilló junto a ellos, abrazando a los dos como si necesitara sentir con sus propias manos que estaban vivos. Uno de los guardias hablaba por teléfono con la policía, mientras el otro mantenía a Facundo en el suelo, gruñendo y soltando amenazas que ya nadie escuchaba. El mundo allí se había reducido, concentrado en ese triángulo de amor y supervivencia: el padre, la hija y el niño que se negaba a dejar que la muerte ganara. La policía llegó minutos después y se encargó de arrestar a los agresores. Adriana, esposada y en silencio, fue llevada sin decir una palabra. Pasó junto a la familia con la cabeza baja y Carlos ni siquiera la miró. La hija que él conoció ya no existía. Había muerto en silencio, mucho antes de ese día. Ahora solo quedaba cuidar lo que aún podía salvarse. Y todo eso tenía un nombre. Carlos miró a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas. «Tú no eres solo un héroe, eres un milagro», susurró,
apretando con fuerza la mano del niño. Nunca voy a olvidar esto. Nunca. Gabriel, por fin, sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. El ambiente, que minutos antes había sido un campo de batalla emocional, comenzó a calmarse. Los sonidos fuertes dieron paso a un silencio respetuoso. No era el silencio del luto ni de la pérdida. Era el silencio de algo que sobrevivió a la oscuridad. Habían pasado algunos días desde aquel día en que todo cambió. Aurora estaba bien, recuperándose con ligereza y sonrisas tímidas, y Carlos aún aprendía a respirar de nuevo. Pero había algo que no podía dejar pasar: el gesto de Gabriel. Su valentía silenciosa, lo imposible hecho realidad por las manos de un niño. Fue entonces cuando decidió organizar un homenaje público y se aseguró de realizarlo en el propio barrio de Gabriel como señal de respeto y gratitud. No en su mansión, sino donde el niño nació, creció y sobre todo salvó una vida. La plaza principal del barrio fue transformada. El escenario montado, rodeado de arreglos florales y sillas bien alineadas, recibió a vecinos, residentes, periodistas y empleados de la empresa Hernández. Pero ninguno de ellos era el centro de atención aquella mañana. En el corazón de ese encuentro estaba un niño, de ropa sencilla, postura tímida y mirada atenta, que había cambiado para siempre el curso de una historia. Gabriel estaba sentado en la primera fila, entre Carlos y Aurora, apretando con cariño la mano de la niña a quien había devuelto al mundo. Aurora llevaba un vestido blanco con detalles azules, el cabello suelto y un nuevo brillo en los ojos. Carlos, a su lado, vestía un traje claro pero sin corbata, como queriendo mostrar que no se trataba de una ceremonia formal. Era un agradecimiento público, un tributo al coraje. Al fondo del escenario había una gran imagen impresa: Aurora sonriendo al lado de Gabriel, tomada días antes en el jardín de la mansión. La foto fue capturada sin que ellos se dieran cuenta en el momento en que ella decía: «Tú creíste cuando nadie más creyó». Y esa frase estaba estampada en el mural con letras grandes y doradas. Cuando Carlos subió al escenario, la multitud guardó silencio. Sostenía una pequeña tarjeta en las manos, pero no la miró. Prefirió hablar con el corazón. «Yo enterré a mi hija. La puse en un ataúd creyendo que todo había terminado. Pero Dios o el destino, o quizá el amor, me envió a un niño con ojos de verdad, alma limpia y una valentía que muchos adultos jamás conocerán». Carlos se detuvo. Respiró hondo tratando de contener la emoción. Gabriel no solo salvó a mi hija, salvó mi alma. Me hizo recordar el valor de la esperanza, de la bondad y de la amistad verdadera. Todos aplaudieron. Algunos lloraban. Gabriel, avergonzado, bajó la mirada, pero Carlos lo jaló con suavidad hacia el escenario. El niño dudó, pero subió. Se quedó de pie al lado de Carlos, sin saber dónde poner las manos. Fue entonces cuando Aurora corrió hacia él, sosteniendo un micrófono con sus dos manitas. Se paró frente a la multitud y dijo con voz firme: «Si no fuera por él, yo estaría enterrada ahora, y nadie lo habría notado, nadie me habría escuchado». Se giró hacia Gabriel, lo miró a los ojos y agregó: «Gracias por escucharme, incluso sin que yo dijera una palabra». La conmoción fue total, pero había un hombre, entre el público, con los ojos aún más llorosos que los demás. Era el papá de Gabriel, el sepulturero, un hombre sencillo, de manos callosas y expresión contenida. Carlos bajó del escenario y fue hacia él. Le estrechó la mano con firmeza y dijo: «Está criando a un gran hombre, uno de los más grandes que he conocido». El padre de Gabriel no dijo nada, solo asintió con la mirada cargada. El orgullo en su rostro era evidente. Había perdido a su esposa joven, criado solo a su hijo, y ahora veía frente a sus ojos un reconocimiento que nunca buscó, pero que el destino le entregó. Tras los discursos, Carlos llevó a Gabriel a un lado
y le entregó discretamente un sobre pesado. «Esto es tuyo. Es una pequeña parte de lo que te prometí. Cambiaste mi vida. Y quiero cambiar la tuya también». Gabriel miró el sobre y luego a Carlos. Sus ojos se llenaron de emoción. «No necesito esto, señor Hernández», dijo devolviéndole el sobre. «Ya gané lo que importa. Su amistad. Eso vale más que cualquier cosa». Carlos intentó insistir, pero el niño solo sonrió. Una sonrisa limpia, sincera, que lo decía todo. Y en ese instante, el millonario entendió el valor de algo que ningún dinero puede comprar. Más tarde, Gabriel y Aurora caminaban lado a lado por el jardín de la mansión. Las manos casi se tocaban, los pasos eran ligeros, las risas suaves. Aurora lo miró y dijo: «Ahora tú eres mi mejor amigo». Gabriel miró al cielo y respondió: «Eso ya es más de lo que jamás soñé». Carlos, observando desde lejos, sintió que una lágrima le corría sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, había silencio dentro de él. Pero era un silencio lleno de vida. De nuevo, comienzo. Aquella historia no terminó con un entierro, comenzó con un gesto. Un imposible hecho real, por un niño que se negó a aceptar el final. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.